Hare Krishna, Hare Krishna. Like I said, Mahatma, Japa. We can't hear you. Gauranga Nityananda. Radha Madhava Kunja Bihari. So we'll begin kirtan. And I can't really play so well because I cut my finger, but I'll just sing. You can hear me okay, right? Yes? Yes, perfectly. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Shodhanandana Braja Jana Ranjana. Shodhanandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jashodhanandana Braja Jana Ranjana. Jashodhanandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shanyavadi Vishchati Dasatarine. Nice to see all of you. Agradable verlo a todos ustedes. So Nadia, if I speak too long and you can't remember everything I say, just let me know. Nadia, si hablo muy mucho, largo y no puedes recordarlo, me puedes decir porque tiendo a hacer Today we're eso. going to speak about effort versus mercy. What is our process? Así que hoy vamos a hablar sobre esfuerzo contra misericordia. ¿Cuál es el equilibrio? This is an interesting topic because the three Vaishnavas of South India divided into two groups over this point. Is it effort or is it mercy that you become successful? Y esto es muy interesante porque dos grupos de Vaisnavas en India se dividieron en dos grupos. ¿Cuál es el esfuerzo entre misericordia y esfuerzo? Y debatieron sobre esto. One group said it's entirely mercy and one group said it's entirely effort. Un grupo dijo que es enteramente misericordia y otro dijo que es enteramente esfuerzo. And they split. The whole movement split in two over the very thing we're talking about today. Maybe today's lecture will save Sri Vaishnavas. Y se dividieron porque ahora tal vez hoy todo el movimiento se va a dividir también. This is actually the split between Judaism, or the difference between Judaism and what is come to be fundamentalism, fundamental Christianity, or I don't know what the word is. We just say modern Christianity. Y tal vez esa es la diferencia que hay entre en el judaísmo. There are two distinct beliefs. Son dos diferentes creencias. Los cristianos dan la mentalidad
en la misericordia y los judíos en el esfuerzo. Послужило разделению иудаизма и современного христианства, то есть одни верили полностью в милость, а другие полностью верили в усилие. So this subject does have some religious history to it. Así que este tema tiene una historia religiosa ya ahí. So the Jews believe that you become perfected through following Jewish law. Así que los judíos creen que te vuelves perfecto siguiendo la línea. I was once visiting my relatives in New York, and there was a professor of Judaism there, and I got to meet him, and we were talking. And at a certain point, he said, I have to stop because I have to do my, I think they call it tova or something. I have to do my, like my Gayatri. I mean, I thought, oh, I should do my Gayatri now. But he said, I have to do my, whatever it was. Practice. Estaba en Nueva York visitando a un pariente y ahí estaba un doctor judío. Entonces dijo, me tengo que detener porque tengo que hacer mi, creo que le llaman tova. Entonces yo pensé, tengo que hacer mi Gayatri también. Для меня это было то же самое, как Гayatri. So their idea is that Moses gave law, that you follow that law, and that's how you become perfect. Así que su idea es que Moisés da una ley y tú, y de esa forma tú te vuelves perfecto siguiendo esa ley, la ley que dio Moisés. And general idea amongst Christianity, although they have, different nuances, is that Jesus came to give mercy, and so no longer was the law necessary, but now you just have to believe in him. Y la idea general del cristianismo es que Jesús vino a dar misericordia, entonces ya no necesariamente tienes que actuar en esto porque ya recibiste la misericordia. And there are many verses in the Bible which support this idea. It seems very clear about kind of useless to do anything. You just have to believe and he'll do everything. Y hay muchos versos en la Biblia que apoyan esto. Es como inútil que hagas algo, tú solamente, él ya lo hizo de todas maneras por ti. Have you ever heard a devotee like read a verse in purport and speak about it, and you think that's not actually what Prabhupada meant? He doesn't understand. Have you ever had that experience? Or had that experience yourself that you misunderstood it and found out later? ¿Alguna vez les ha pasado que han leído un verso y luego dicen, no, realmente no es lo que Prabhupada estaba diciendo, o lo han leído y ustedes han sentido como que han malinterpretado eso? ¿Les ha pasado? Do you think that possibly could have happened with the Bible? That somebody kind of misunderstood something and it got put in the Bible? I think it could have happened, and I think it happened with this point right here, personally. ¿Creen que ha pasado en la Biblia esto, que alguien haya puesto algo y lo haya cambiado y haya malinterpretado algo? Yo creo que pudo haber pasado. Мое мнение, что именно этот момент, он как раз туда и проник, касаемо милости. There are Christian preachers who emphasize mercy above and beyond anything that you can do. What you do is actually, in a sense, useless. It's only mercy. Hay predicadores cristianos que piensan que la misericordia solo viene a través de потому что есть милость, и она превыше всего. Now that we know Vaishnava philosophy, we can understand that has some validity, but not entirely. It's not entirely exclusive. It's not exclusively true. Y ahora que conocemos un poco de filosofía Vaishnava, nosotros sabemos que es importante, pero no es enteramente cierto. And what you find by studying our philosophy is that if you go to the extreme of mercy or you go to the extreme of effort, you find both ideas are not true. They're a blend of both. Y lo que encuentras a través de nuestra filosofía es que si tú vas al extremo de la misericordia o al extremo del esfuerzo, que ninguna de ellas es в verdad. обратную сторону, если мы склоняемся чисто к идее усилия, то все это, оба экстрима этих, они неправильные. So nobody should think they can force Krishna to give them anything just because they do something. Así que nadie debe pensar que puede forzar a Krishna a que les dé algo por medio de que ellos hagan algo.
I'm going to force Krishna to give me bhava. So today I'm chanting 192 rounds. Voy a forzar a Krishna a que me dé baba, así que hoy voy a contar 195 rondas, 94 rondas. Because Krishna is a person, you can't force him to do anything. Porque Krishna es una persona y no puedes forzarlo a hacer algo. At the same time, if you please him because he's a person, then as with anyone that you please, they're kind on you. Right? Y al mismo tiempo, si tú lo complaces y haces un esfuerzo, al mismo tiempo él va a ser amable contigo. So, if you focus on the effort, it makes Krishna impersonal. Así que si te enfocas en el esfuerzo, vas a hacer a Krishna impersonal. Yo hice esto, por lo tanto él tiene que hacer esto. Not to say he wouldn't, but he's a person, so he can decide. No que no lo podría hacer, pero él es una persona, ¿por qué no? On the other side, you can't say because someone hasn't done something, Krishna won't give mercy. And sometimes he does. Y en el otro lado decir que él no puede hacer nada, que no puede hacerlo también, porque no, él es Krishna, él puede. So you can find examples of works creating results, and you can find examples of just pure mercy creating results. So we do have examples of both extremes, but they're not consistent examples. Así que tú puedes encontrar ejemplos de palabras que crean resultados y también de resultados que son creados por pura misericordia, pero no son absolutos ambos. So let's say I'm studying a topic and I'm writing papers on the topic, but I'm not part of any university. Así que digamos que estoy estudiando un tema y estoy escribiendo trabajo sobre esta, pero no soy, no he estudiado en la universidad sobre esto. If esto. that university reads my papers, it's possible they might bestow upon me an honorary degree, but not likely. Y si la universidad lee mis trabajos, es probable que les va a gustar y no me van a dar un papel honorable, como un honor de ese. Just pure mercy. Este es el ejemplo de Prabhupada, de Kripa Siddhi, solo misericordia pura. But naturally the question comes up, if Krishna is going to give pure mercy, who's he going to give it to? Is it going to be random? Pero la pregunta siempre viene, si Krishna le va a tener misericordia pura, va a dar misericordia pura, ¿quién la va a obtener? ¿Es algo al azar? Your neighbor became ecstatic in love of God, and he's not even a devotee, and all of a sudden Krishna said, I'm giving him mercy. You would naturally think, why him, not me? I deserve it, not him. ¿Qué tal si tu vecino vuelve estáticamente en amor de Krishna y él recibe misericordia? Krishna decide dar misericordia y tú dices, pero ¿por qué a él y no a mí? Чтобы вы подумали, я тут преданный, я стараюсь, но почему ему-то все досталось? So generally, even though we say Kripa Siddhi means mercy without qualification, it's generally given to someone who's a devotee, who's trying to be Krishna conscious. So it seems like there is some qualification. Así que generalmente Kripa Siddhi se ve que esta se le da a un devoto, ¿no? Que está tratando de obtener esta cualificación para recibirla. То есть все равно должна быть квалификация определенная, чтобы ее получить. And generally, the pure mercy comes because someone wants it and somebody needs it. And is asking for it. Y generalmente la misericordia viene porque alguien la pidió, porque alguien la necesita, porque de hecho lo está pidiendo. Now, if you're working very hard in your sadhana and service, there's obviously going to be reciprocation of mercy as a consequence of doing that service. So works do combine with mercy. They're not entirely exclusively independent.
Así que si tú estás trabajando mucho en tu sadhana y estás haciendo esfuerzo, obviamente la misericordia va a venir, así que ese es un resultado de la misericordia y del esfuerzo. То есть не то, что усердие и, то есть ваши усилия и милость, они не работают вместе. Конечно, они работают вместе. So in my study of this topic, it became evident to me that mercy exists in every aspect of Krishna consciousness. Así que en mi estudio sobre este tema se volvió evidente para mí que la misericordia existe en cualquier aspecto de la conciencia de Krishna. Generally, mercy is a byproduct of your effort. Y al mismo tiempo, la misericordia es un resultado de tu esfuerzo. And then you say, Es wait a minute, como, the word effort and mercy in the same sentence, that's a paradox. y tú vas a decir, un momento, la palabra esfuerzo y misericordia se pronuncia en el mismo sentido, es como una paradoja. So Prem Kishore has gone to university, he's studied diligently, he's passed all his tests, writes the best exam, and I can't say, by my mercy, I give you an A. You deserve it. You got what you deserve. Así que Prem Kishore va a la universidad, se pone a estudiar y obtiene una A de calificación, o sea, un 10, y yo no puedo decir por misericordia, mi misericordia le obtuvo A o 10. No, es su esfuerzo lo que le dio eso. But if his work is average, but his effort is above average, I might give him an A because I see that he tried so hard. That's mercy. You get more than what you paid for. Pero si su esfuerzo es promedio y no obtuvo una A o un 10 y obtiene eso, entonces esa es misericordia porque no estuvo en el promedio. If we only got what we paid for, then we would be in a sorry condition. Si solamente obtuviéramos por lo que trabajamos, por lo que pagamos, estaríamos en una condición pobre. Like going to the BMW dealer and saying, I only have $1,000. Can I get the 670E or the 970, like the top end $100,000 BMW? And they say, okay. Nuestra posición es como que vamos a comprar un BMW y solo llevamos $600. Dijimos, mira, mi posición es esta, yo quiero comprar este coche de miles de dólares, pues solo tengo 600. Ok, y te lo dan. So you did give something. It's not that you asked for free. You did give something, but you didn't give what it was worth, and they gave it to you. That's mercy. Tú diste algo, o sea, no es que no diste nada, tú diste algo y te retribuyeron con mucho más de lo que diste. Eso es lo que le llamamos misericordia. So here's an interesting, I'm going to read a statement. It's quite interesting. Así que aquí, afirmación, voy a leer esta afirmación interesante de Srila Prabhupada. Revival of the dormant affection or love of Godhead does not depend on the mechanical system of hearing and chanting. El revivir el amor dormido para regresar con Dios no se revive por un canto mecánico. But it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. Solo y exclusivamente depende de la misericordia sin causa del Señor. Okay, that makes it sound like it's totally depending on mercy. Eso suena como que totalmente depende de la misericordia. And the next sentence explains further and balances it out. Y la siguiente oración explica un poco más acerca de este equilibrio. When the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, cuando el Señor está completamente satisfecho con el esfuerzo sincero del devoto, He may endow him with his loving transcendental service. Puede estar en deuda con este servicio trascendental. What it means is, you can't do anything, by the book and say, Krishna, I did it by the book, therefore you have to give me mercy.
Aquí lo que significa es Krishna, no compré esto, así que por lo tanto tienes que darme misericordia. Вот, Кришна, я сделала, вот как в книжке написано, теперь ты обязан мне дать милость. When the Lord is satisfied with the sincere efforts of the devotee, then Krishna may give his mercy. That's how it works. Cuando el Señor está satisfecho con el esfuerzo sincero del devoto, entonces Krishna nos da misericordia. Вот как это работает. Okay, I want to read an amazing statement by Srila Bhaktisiddhanta. Quiero leer una increíble afirmación de Srila Bhaktisiddhanta, which most clearly balances balances the cuando el position Señor of está the satisfecho con el Которая полностью, абсолютным образом приводит в баланс усилия и милость. unless we extend our best efforts earnestly. Mientras más extendamos nuestros esfuerzos exhaustivos наилучшим образом and qualify ourselves for the Lord's mercy, y nos cualifiquemos para la misericordia del Señor, it is next to impossible that we can be rescued from our fallen condition. es то практически casi это приравнивается к imposible que невозможному seamos rescatados de nuestra posición caída. падшего положения. So when we meet a Christian who says, you know, all your chanting is useless, it's not by works, it's by mercy, it disturbs us, for sure. It agitates us. Así que cuando encontramos un cristiano y nos dice todo tu canto es un tiempo perdido porque la salvación viene por la misericordia, por supuesto eso nos perturba, por supuesto. At the same time, we understand that our chanting is sometimes a bit like a croaking frog or a parrot just, repeating. It's not really that great. So, but we're getting mercy. So we do understand kind of what they're saying. Pero algunas veces, o sea, entendemos eso porque nuestro canto a veces es como una rana que está haciendo ruido y no es muy bueno. Entonces, estamos de acuerdo con lo que dice. And we understand also, if like you say you have the Lord's mercy, then it would show up in your actions. Y también entender que como tú dijiste, como tú lo dices, ¿no? Si tienes la misericordia del Señor, va a manifestarse a través de las acciones. So it's not that actions are not valuable. No es que las acciones no sean valiosas. I think intuitively that idea that it's you're not saved by works, but saved by grace for those who believeth in Jesus, that just doesn't sit right with us, doesn't make sense to us. Y creo que este dicho de que no estás salvado por palabras, por acciones, sino por palabras, no tiene sentido para, como lo dice Jesús, no tiene sentido para nosotros. So, there's a statement. Within this statement of Srila Bhaktisiddhanta, he says something that appears to be a contradiction. Hay una afirmación de Bhaktisiddhanta y que pareciera ser una contradicción. He says, qualify ourselves for the Lord's mercy. Dice, cualifíquense, cualificarnos a nosotros mismos por la misericordia del Señor. Doesn't that appear to be a contradiction? ¿No pareciera ser una contradicción? I thought mercy means you get it without qualification. Yo pensé que la misericordia la obtenía sin cualificación. So you say, my dear Lord, give me mercy. And he says, why do you think you deserve mercy? Y dice, bueno, mi querido Señor, dame misericordia. Dices, bueno, ¿por qué piensas que mereces misericordia? And you pull out your ace in the hole, which is, oh, my Lord, I'm the most fallen. Therefore, I deserve your mercy first. Y pones tus 10 en un hoyo y dices, oh Señor, necesito la misericordia mucho. Examining you, and he's thinking, okay, when I give him my mercy, what's he going to do with it? Krishna te está examinando y te está viendo, ok, cuando le dé la misericordia, ¿qué es lo que va a hacer? Is he going to go on sinning? Va a ir a cantar and say,
hey, I got the mercy, I'm saved. I can do, it doesn't matter what I do. Vas a salir y va a decir, hey, obtuve la misericordia, puedo hacer lo que quiera. And then Krishna says, well, if, for example, we were thinking that way, and then Krishna says, you're not qualified for the mercy. I'm not going to give it to you because you'll misuse it. Y si, por ejemplo, hacemos eso, entonces Krishna va a decir, tú no estás cualificado para misericordia, entonces no te lo voy a dar. Can you misuse mercy? ¿Puedes hacer mal uso de la misericordia? That's an interesting concept, isn't it? Es un concepto interesante, ¿no es cierto? Have you ever seen a leader misuse their power? Yes or yes? ¿Algunas veces han visto a un líder haciendo mal uso de su poder? Sí o sí. Da или да. Da или da. So, acha o acha. Sí o sí. Está diciendo da y da, que en ruso acha o cha en hindi, sí o sí. Prabhupada says that. Escucha chistoso. Well, Prabhupada said about sannyasis, he said, I put my young sannyasis in a perfect position to advance, but some of them misused it. Prabhupada se estaba refiriendo a sus sannyasis jóvenes y dijo, yo les puse en la posición perfecta para avanzar, pero unos de ellos hicieron mal uso de esta posición. So then later on, Prabhupada said, okay, no more sannyas. Y después Prabhupada dijo, ok, no más sannyasis. The mercy is not being utilized properly, we give less mercy. La misericordia no está siendo usada de la forma apropiada. Now, we have this ubiquitous problem in ISKCON, is that everybody wishes they were more advanced than they are. Tenemos este problema en ISKCON que todos desearían ser más avanzados de lo que son. And some of you even get upset with Krishna as to why he's not giving you mercy. Y muchos de ustedes incluso hasta se molestan con Krishna de por qué no les está dando misericordia. And Krishna says, because I don't think you can utilize it. That's why. Y Krishna dice, porque no pienso que la puedas usar, tú le vas a dar un mal uso, por eso. You could become proud, you could fall on your face, you could mistreat other devotees. I'm very careful about how quickly I allow you to advance. ¿Por qué maltratas a los devotos? Porque te crees muy avanzado y haces haciendo mal uso de esta misericordia. Okay, Shrujan. Imagine today Krishna gave you his mercy and you became the most advanced devotee in ISKCON. Sujan, imagínate que Krishna te da la misericordia y te vuelves el devoto más avanzado en ISKCON. Tears in your eyes constantly. Lágrimas en tus ojos constantemente. Completely renounced. Completamente renunciante. And everyone in ISKCON was worshiping your lotus toenails. Y todos en ISKCON están adorando tus uñas de los pies. Especially the young, beautiful girls. Especialmente attracted to your lotus toenails because they're effulgent. Especialmente las chicas hermosas que están atraídos a tus pies de loto. Would that be a problem for you? ¿Sería un problema para ti? Could you handle that much mercy? ¿Podrías manejar tanta misericordia? And Shrujan's praying to Krishna, don't give me that mercy, I can't handle it. Y Shrujan orándole a Krishna, no me des esa misericordia, no podría lidiar con eso. Yeah, so that's the answer to your question of impatience, why Krishna's not giving mercy. Esa es la respuesta. We have to be qualified to use the mercy. Esa es la respuesta a tu pregunta, ¿por qué Krishna no te está dando la misericordia? Sino que tienes que estar cualificado para usar esa misericordia. Кришна даст вам милость, а он все никак не дает, да потому что нужно квалифицировать себя для этой милости. So we do have to earn the mercy. Así que tenemos que ganar esta misericordia. At the same time, we understand that all our advancement is dependent on mercy, so it's not our own effort.
Así que al mismo tiempo tenemos que entender que todo nuestro avance depende de la misericordia, que no es nuestro propio esfuerzo. It was not by my own effort that I bought that BMW. No es por mi propio esfuerzo que yo me compré mi BMW. It was completely the mercy of the car dealership. Fue completamente la misericordia del dealer que le compré el coche. I would not be able to get the car. So I did make an effort. Pero no, si hubiera juntado ese dinero, no hubiera juntado, si no hubiera tenido la oportunidad de comprar ese coche, así que también fue mi esfuerzo. Some of you know the story I'm going to tell. Algunos de ustedes conocen la historia que les voy a decir. Giriraj Swami told Prabhupada that when he chants, his mind is wandering and it's very difficult to control. Srila Swami le dijo a Prabhupada que cuando cantaba su mente estaba divagando y era muy difícil de controlar. And he asked Prabhupada, is that the offense of inattention? Y le preguntó a Prabhupada, ¿es la ofensa, la inatención es una ofensa? You may remember that Prabhupada asked him a question. Y pueden que le haya recordado, Prabhupada le hizo una pregunta. The question was, are you trying to control your mind? La pregunta es, ¿estás intentando controlar tu mente? And Giriraj Swami said, yes, I'm trying, but sometimes I can't. Giriraj Swami dijo, sí, lo estoy intentando, pero algunas veces no puedo. And Prabhupada said something which underscores everything we've been talking about. Y Prabhupada dijo algo que subraya todo lo que hemos estado hablando. If you're trying, it's not an offense. Si lo estás intentando, no es una ofensa. And this is so important. Esto es muy importante. Because I think most of us are trying, but we're not satisfied with the results. Así que muchos de nosotros estamos intentando, pero no estamos satisfechos con los resultados. So we're looking at the results, and Krishna's looking at we're looking at how bad the results are, and Krishna's looking at how hard we're trying. Así que nosotros estamos viendo los resultados y Krishna está viendo que tanto lo estamos intentando, estamos tratando de ver eso y Krishna está viendo qué tanto esfuerzo ponemos. Una vez di un taller del perdón. And I was expecting more devotees to come than actually came. Y estaba esperando que vinieran más devotos de los que naturalmente vienen. This was, I don't know, maybe the second or third time I'd given the workshop. Y creo que era la segunda o la tercera vez que estaba dando este taller. And I thought, this workshop is so important and so good that more devotees should have come, and I was a little disappointed. Y yo pensé, bueno, este taller es muy bueno y muy útil, y estaba decepcionado. Pensé que más devotos debían de haber venido. So I complained to Krishna. Why have you sent only 17 devotees? I was expecting at least 50. Y me quedé con Krishna y le dije, ¿por qué me mandaste solo 17 devotos? Yo estaba esperando por lo menos 50. And Krishna said, when you become qualified for 50, I'll send 50. Y Krishna me dijo, cuando estés cualificado para 50, te voy a mandar 50. So whenever you're expecting mercy or wanting mercy and you're not getting it, I think this is the answer. Krishna is telling you, when you're more qualified for it, I'll give it to you. Así que cuando sea que tú experimentes misericordia, la respuesta es que Krishna te va a dar más misericordia cuando estés cualificado para recibirla. So instead of complaining to Krishna about not getting the mercy, I think it's a better idea to become qualified to get it, because obviously he's willing to give it if we're qualified to receive it. En lugar de quejarte con Krishna de que no lo estás obteniendo, creo que lo mejor es que te vuelvas cualificado para recibir esa misericordia. My internet connection is not happy. Mi conexión a internet no está muy feliz. I'm waiting endlessly for them to upgrade it, but estoy esperando ansiosamente para que me suban el internet. Я все бесконечно жду, когда они его сделают лучше, но пока непонятно. Yeah. So the fact that we can do devotional service is a sign that we have Krishna's mercy.
El hecho de que podamos hacer servicio devocional es un signo de la misericordia de Krishna. The fact that we have any realization is a sign that we have Krishna's mercy. El hecho de que tengamos cualquier realización es un signo de la misericordia de Krishna. So in our impatience, Krishna, why aren't you giving me mercy? Maybe we should stop and recognize all the mercy we already have. Y en nuestra paciencia decimos Krishna misericordia, pero ni siquiera nos damos cuenta que tal vez ya la tenemos. I think that's important. Creo que eso es importante. The verse that answers the question of what's more important, effort or mercy, is yate yatamam tams. Why can't I remember? As they surrender to me, I reward accordingly. Hay un verso que hay un verso que habla sobre esta parte de la misericordia. Я думаю, что вот как раз этот стих Este verso и милостью, что как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. So a lot of what's going on for us is actually a lot of what's preventing us is just our own spiritual weakness and our own lack of desire. Y mucho de lo que nos está deteniendo de tomar esta misericordia es nuestra falta de deseo, esta It's debilidad. always important to understand that Krishna is waiting to bestow mercy, more and more mercy. He's just waiting for us to be qualified to receive it. Очень важно помнить, что Y siempre es importante entender que Krishna está esperando para que estemos más cualificados, esperando esa cualificación para que podamos Have you recibir la ever had the misericordia. thought that if I was too Krishna conscious, my life would be difficult? Algunos han tenido el pensamiento de que si fuera muy consciente de Krishna, mi vida sería muy difícil. Sí. That Dinanath wouldn't be able to go to work every day because he'd be totally uninterested in everything material. Que Dinanath no sería capaz de ir a trabajar todos los días, estaría totalmente no interesado en lo material. His wife and son would leave him and he'd end up in the brahmachari sleeping in a room with 400 devotees. Su esposa y su hijo terminarían durmiendo en un salón de brahmachari con 400 devotos. в храме среди других 400 преданных брахмачари. Or maybe if I became more advanced, they'd want to make me a temple president or a GBC or something. O tal vez si me vuelvo más avanzado me van a querer hacer presidente del templo o GBC o otro. I think all of us on some level have some horror story in our mind about what it would be like if I was really Krishna conscious. Creo que We have some, warm and fuzzy thoughts also, but we have some horror story. A lot of us. Creo que muchos de nosotros tenemos un historial de esfuerzo que hemos puesto, ¿no? Muchos devotos. Какая бы история с нами приключилась. Конечно, есть какие-то теплые, обнадеживающие мысли, но я думаю, и страшные истории тоже есть. And Krishna knows your thoughts, even if you don't know them. You have subconscious thoughts. Krishna knows those. You don't even know them. Y Krishna conoce tus pensamientos inconscientes, e incluso tú no puedes estar al tanto de tus pensamientos inconscientes, pero él lo sabe. Then what? What disasters would befall upon me? We have these subconscious thoughts or conscious thoughts. Pero que tal si me rindo a ti, ¿qué desastre va a pasar? Tenemos estos pensamientos inconscientes. So if we have a fear of being on a higher stage, why would Krishna give you the mercy to come to that stage? You don't even want it. Si tenemos un miedo de llegar a un nivel más elevado, porque Krishna te va a dar misericordia si ni siquiera la quieres. And the paradox is, at the same time, we're blaming Krishna or wondering why he's not giving us mercy.
Y al mismo tiempo, la paradoja es que estamos culpando a Krishna, preguntándonos por qué no nos da misericordia. Wonder no more, my friends. Ya no divaguen más, mis queridos amigos. There's a story you may have heard of about a devotee who didn't believe. He lacked faith in Krishna's mercy. Krishna came and taught him a lesson. Hay un devoto de una historia de un devoto que le faltaba la fe en Krishna. You know the verse Ananyas Chintayantamam Ye Jana Pariyupasate, whatever you lack, I will provide. Conocen el verbo Ananyas Chintayantamam, que cualquier cosa que te falte, yo le lo voy a proveer. So he read that verse, and Krishna in that verse says, I personally take care of my devotees, and he doubted that. Así que leyó el verso en el Gita donde Krishna dice, yo personalmente voy a cuidar de mis devotos, y él dudó de esto. He didn't think it was Krishna who personally did it. He just thought Krishna made these arrangements through material energy to take care of his devotees, but he didn't do it personally. So he scratched it out. Of that verse, he I don't believe this. He scratched out the verse. 1, 2, 3 scratches he made in Bhagavad Gita. Y él no creyó lo que estaba diciendo este verso, así simplemente no lo creyó, así que lo rayó estos 3 veces del Bhagavad Gita. Поэтому он засомневался в этом стихе и просто в Бхагавад-гите взял и вычеркнул все эти строчки. So he was a very poor Brahmin, and he went out begging for food from the market, from the store owners. Он был очень бедным браманом. Y había un brahmana que estaba pidiendo comida en la calle. Чтобы выпрашивать еду у продавцов. And so while he was out begging, 2 young boys came to their house and told his wife that your husband has told us to bring all this food back to the house. Y mientras estaba pidiendo, le dijo la esposa le había dicho que trajeran toda esta comida de la casa. They brought a lot of food and it was quite heavy. And she was thinking, that's not proper to ask these young boys to bring such a heavy load back to the house. Y compraron mucha comida, entonces él pensó, no es bueno que le estén pidiendo a estos chicos jóvenes que les quieran traer estos alimentos. And she saw 3 lines on his chest or on his back. And she said, who did that to you? And she said, your husband. Y vio 3 líneas que tenía en el pecho y le preguntó quién te hizo esto y él dijo, tu esposo. Раскорябана была его грудь, и она спросила, кто тебя так покорябал? Он сказал, твой супруг. And she was astonished. Y ella estaba sorprendida. So she said, come in, I'll cook for you. Y le dijo, entra, voy a cocinarte. But these 2 boys, because they know everything, understood that the husband was coming home and they didn't want to be there when he came home, so they left. Y a estos chicos sabían que el esposo iba a llegar pronto, así que no querían estar ahí cuando llegara, así que se fueron. And his wife was cooking, and he said, where did you get all this food? And she said, you sent 2 boys back. And he said, I didn't send any boys. I didn't have any food. I collected nothing today. Entonces llegó el esposo y dijo, ¿de dónde sacaste toda esta comida? Y dice, ¿tú me la mandaste con estos chicos? Dijo, no, yo no mandé a nadie, yo no colecté nada el día de hoy. Говорит, нет, я никого не посылал, потому что я вообще сегодня ничего не достал. And she said, they told me you sent, and they had 3 lines on their chest. They said, you marked their chest with these lines. And then he understood. Krishna had come.
Y te dijo, no, ellos me dijeron que tú lo mandaste, de hecho les marcaste con 3 líneas en el pecho. Entonces ellos entendieron que era Krishna, que fue el que había enviado eso. Krishna had marked those 3 lines with his doubts. Krishna marcó esas 3 líneas. Those 3 lines were his doubts in that verse. And those con las dudas de esos versos. Sorry, just I lost connection completely. I didn't hear anything of what you said. Sorry. Oh. Yeah. They she told him that who these boys. Le estaba preguntando que si puede replicar. Entonces le dijo que ellos traían esas líneas. And that those lines he put in Bhagavad Gita, que son las líneas que él había puesto en el Bhagavad Gita con sus dudas. Entonces él le mostró cómo sus dudas fueron eliminadas y llevó ese alimento a su esposa. И он понял, что это был Кришна и Баларама. Эти 3 полосы, это были его сомнения, те строчки, которые он вычеркнул из Бхагавад-гиты. So, it's my personal experience that Krishna definitely reciprocates with your faith. Así que es mi experiencia personal que Krishna definitivamente reciproca con tu fe. More faith, more mercy, less faith, less mercy. Más fe, más misericordia, menos fe, menos misericordia. And Krishna also reciprocates with your doubts. More doubts, then more doubts. Y Krishna también reciproca con tus dudas, más dudas, más dudas. Krishna reciprocates with everything. Krishna reciproca con todo. And while he's reciprocating with everything, we're complaining. Why are you doing this to me? Y mientras estamos because you're asking for it, that's why. Y mientras estamos reciprocando con misericordia, nos estamos preguntando, pero ¿por qué? ¿Qué hice? I don't know if any of you have experienced that, but that's just... No sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero... Guru Maharaj, I'm sorry, is it okay if I turn my camera off? Maybe the connection will be better, because now it's very bad. Okay. All right. Now, here's a beautiful story. Aquí ahora es una hermosa historia. Prabhupada went to Japan in the early days, and he wanted to start a temple there. Prabhupada fue a Japón en los primeros años del movimiento y quería comenzar algo ahí. Y dijo, this is a quote. Esta es una cita. Whoever opens a temple in Japan, Lord Chaitanya will personally come and take him back to Godhead. Cualquier persona que abra un templo en Japón, el Señor Chaitanya va a venir y lo va a llevar de vuelta con Dios. So we have several statements like this from Prabhupada. Así que tenemos muchas afirmaciones como esta de Prabhupada. Prabhupada said something like, for the opening of the temple in Mayapur, if you can bring the Queen of England and someone else, Bhaktivinoda Thakur will personally come and take you back to Godhead. Prabhupada dijo, si para la apertura del templo de Mayapur puedes traer a la reina de Inglaterra o alguien de esa altura, entonces Bhaktivinoda Thakur va a venir y te va a llevar de vuelta con Dios. We have a story, I believe it's 1970 or 1969, a disciple of Prabhupada, Jai Gopal, got in an accident and went back to Godhead. Recuerdo que fue como en 1970 que un discípulo de Prabhupada, Jai Gopal, tuvo un accidente y regresó de vuelta con Dios. And Prabhupada said Jai Gopal was not qualified, but Prabhupada made some arrangement that he could go back to Godhead. Y Prabhupada dijo, Jai Gopal no estaba cualificado, pero Prabhupada hizo un arreglo para que regresara de vuelta con Dios. И он поэтому отправился домой обратно к Богу. And there are many letters in which Prabhupada said, if you do this, then at the end of life you'll go back to Godhead.
Y hay muchas cartas donde Prabhupada dice, si tú haces esto, al final de tu vida vas a ir de vuelta con Dios. And it almost seemed like Prabhupada saying, irrespective of your level of Krishna consciousness, if you accomplish this, you'll go back to Godhead. Y hay muchas partes donde Prabhupada parece que es sin respetar como tu nivel de conciencia de Krishna, si tú haces esto, entonces vas a regresar de vuelta con Dios. And there was a man who was not initiated, but he was doing amazing service for Prabhupada. And he said, Prabhupada, I don't feel like I'm ready to be initiated, but everybody says if I'm not initiated, I can't go back to Godhead. Había un hombre que no estaba iniciado, pero que hacía un increíble servicio a Prabhupada. Y dijo, Prabhupada, yo pienso que no estoy listo para ser iniciado, pero todo el mundo dice que si no me inicio, no voy a regresar de vuelta con Dios. And Prabhupada basically said, I've already arranged for you to go back to Godhead. Y básicamente Prabhupada dijo, ya arreglé para que regreses con Dios. Your house is waiting there. Tu casa te está esperando ahí. So there are lots of similar statements that Prabhupada made. Y hay muchas afirmaciones similares que Prabhupada hizo. What we understand from that is if a devotee sincerely endeavored to please Prabhupada, Prabhupada could arrange for any level of spiritual advancement for them that he deemed necessary or desirable. Y el punto es que si un devoto le faltaba un poco de algo, Prabhupada hacía el arreglo para cumplir ese deseo de llevar con Dios. One thing I noticed with Prabhupada is how much he appreciated the devotees who were making sacrifice for spreading Krishna consciousness. Y una de las cosas que aprecié es que Prabhupada apreciaba era cuánto esfuerzo estaban haciendo los devotos por ser conscientes de Krishna. And there's one statement, amazing statement, that shows his appreciation. Y hay una afirmación que muestra, una increíble afirmación que muestra su apreciación. In 1970, Prabhupada said, or 71, he said, any devotee who's willing to go anywhere to spread Krishna consciousness without considering where he'll live, how he'll eat, to that devotee or to those devotees, I will take the dust of their feet and I will put it on my head. Hare Krishna. Él dijo, para esos devotos que quieran, que al devoto que quiere ir a predicar a un lugar donde nadie ha ido, sin importarles dónde va a dormir o qué va a comer, yo voy a poner el polvo de loto de sus pies y me los voy a poner en la cabeza, en mi cabeza. So certainly Prabhupada will make arrangements for such dear devotees to go back to Godhead. Así que ciertamente Prabhupada va a hacer arreglos para esos devotos para que regresen de vuelta con Dios. And knowing that, many devotees, they don't even think about going back to Godhead. They just think about serving Prabhupada and know that Prabhupada will take care of them. Whatever Prabhupada wants for them, they're happy. Y conociendo esto, muchos devotos estaban felices sirviendo a Prabhupada. One of my favorite stories. Una de mis historias favoritas. Sounds funny that I would say it's favorite, but starts with a devotee leaving ISKCON. Es chistoso porque diga que es de mis historias favoritas porque empieza con un devoto dejando ISKCON. Yeah, we're going to see on the internet today. Mahatma Prabhu said, if you leave ISKCON, that will be his favorite story. Y ahora vamos a ver en internet que diga mañana Mahatma Prabhu dijo que si dejas ISKCON va a ser su historia favorita. I didn't say that. Así que no dije eso. This devotee went to Radhakund, and in Radhakund he learned that you can't be Krishna conscious unless you chant 64 rounds a day.
Este devoto fue Radhakun y el Radhakun aprendió que no puede ser consciente de Krishna si no canta 64 rondas al día. 64 круга в день. Something that Prabhupada definitely did not say. Это то, чего Algo que Prabhupada definitivamente no In dijo. fact, Prabhupada said, if you chant 16 rounds and follow the 4 principles, I promise you will go back to Godhead. Prabhupada dijo, si cantas 16 rondas y sigues los 4 principios, te prometo que vas a ir de vuelta con Dios. So, this devotee had the audacity of writing a letter to Prabhupada to tell Prabhupada that if you do not chant 64 rounds a day, you will not get prema. Así que el devoto tuvo la audacia de escribirle una carta a Prabhupada para decirle, si tú no cantas 64 rondas al día, no vas a obtener Krishna Prema. Вы никогда не получите прему. Харе Кришна. If I were you, I wouldn't write a letter like that to my spiritual master. Si fuera yo no escribiría una carta así a mi maestro espiritual. Своему духовному учителю написал. So Prabhupada was with some devotees, and he turned to the devotees and he said, you cannot force Krishna to give you love simply by doing something like chanting 64 rounds a day. Así que Prabhupada, cuando se leyó la carta, volvió a ver a sus devotos y les dijo, tú no puedes forzar a Krishna que te dé amor solamente por cantar 64 rondas. 64 круга в день. So what I think this class and this discussion underscores is the fact that mercy is a consequence of pleasing Guru and Krishna. Y bueno, lo que quiero que obtengan de esta clase es que la misericordia es una combinación de complacer a Guru y a Krishna. Удовлетворение Гуру и Кришны. Not a consequence of works, but it's not to say that your works or your rules and regulations do not please Guru. They do. No una consecuencia de las palabras. Ваши действия, они не приносят результата. Имеется в виду, что они, конечно же, удовлетворяют Гуру и Кришну. But inherent within following the rule and regulation, mercy does not necessarily exist. It exists as a consequence of pleasing Guru and Krishna. Pero escuchar las reglas y regulaciones, la misericordia es implícita si no está en escuchar al Guru, seguirlo y a Krishna. So if we please Prabhupada, everything's good. Así que si complacemos a Prabhupada, todo va a estar bien. If we please our Guru, everything is good. If we please the Vaishnavas, everything is good. Si complacemos al Guru, todo va a estar bien. Si complacemos a los Vaisnavas, todo va a estar bien. If we make other people, if we do something to help other people become Krishna conscious, we get so much mercy. Если мы помогаем другим стать Si hacemos que otros obtengan a la conciencia de Krishna, vamos a tener mucha misericordia. Krishna dice, eres mi hombre, eres mi mujer. Quiero cuidarte porque estás haciendo cosas importantes. Ты свой человек, ты мой мужчина, моя женщина, и ты делаешь так много работы. Я, конечно же, позабочусь о тебе. And the other lesson is, if we want the mercy, then we should make sure that we're qualified to receive it and use it. Y la otra lección es que si queremos la misericordia debemos de estar listos, cualificados para recibirla y usarla. Krishna, I'm preaching so much, please send more devotees. Krishna, estoy predicando tanto, por favor, mándame más devotos. I send you more devotees, you'll just become puffed up. Te voy a mandar más devotos y solo te vas a creer mucho. Oh, the devotees will come and they'll give you donations and you'll buy a BMW. No, deja que venga, yo te voy a dar donativos y un BMW. So, when we pray for mercy, we should pray for qualification to be able to utilize the mercy. Cuando oras por misericordia, debes de orar por la cualificación para ser capaz de usar esa misericordia. Krishna, please send more devotees. I promise I will take care of them. I'll never exploit them. I'll always serve them. Then Krishna says, okay. Now we're talking business. Кришна, пожалуйста, пусть больше преданных, я буду о них заботиться, я никогда не буду злоупотреблять своим положением и так далее. А Кришна говорит, ну окей, хорошо, тогда нам есть о чем поговорить. And, if you ever blame Krishna for anything,
you're really just blaming yourself because he's just reciprocating. Así que si alguna vez está culpando a Krishna por algo, realmente solo se están culpando a sí mismos porque realmente está reciprocando con lo que ustedes están haciendo. Krishna, why am I not more Krishna conscious? Krishna, ¿por qué no soy más consciente de Krishna? And Krishna says, that's a good question. Why don't you answer it? Y Krishna dice, esa es una buena pregunta, ¿por qué no la respondes? Not my fault. I'm ready. You know, I'm like a slot machine ready to pour money on you, but you have to be qualified to spend the money. Es como, yo estoy listo para mandarte todo el dinero, pero una máquina de dinero para ti, pero estoy esperando a que tú estés listo. Yeah, and so what Prabhupada always told us is that when Krishna sends you something and you use it, then he'll send more. Prabhupada siempre, right from the beginning. Prabhupada siempre dice eso, que cuando Krishna te manda algo y lo usas bien, te manda más. Desde el inicio lo dijo Prabhupada. And Prabhupada wrote one of my godbrothers. He said, when the godbrother said, why Krishna's not giving mercy? And Prabhupada said, yeah, the basic idea was your cup isn't big enough to hold it, so he's only like giving you as much mercy as your cup can hold. Un hermano espiritual. If you put too much in it, the cup's going to break. Un hermano espiritual le mandó una carta a Prabhupada, le dijo porque Krishna no está dando suficiente misericordia, y Prabhupada básicamente dijo, tu taza, tu recipiente es muy pequeño, si Krishna te pone mucha misericordia se va a desparramar de ahí. Let me just close a few programs. Déjenme cerrar unos pocos programas para ver si funciona mejor, que se está como cortando. Y luego podemos tomar preguntas. И перейдем к вопросам. Too many programs. Well, some I don't want to close because I won't find them. Anyway, let's see if this helps. Bueno, voy a cerrar estos programas. Yeah. Okay, so we have questions. Bueno, tenemos preguntas. Okay, let's look at the questions. Questions or comments or whatever. You want to choose them, Nadia? I think Prem Kishore wanted to make a question with it. Okay. Yeah, but I can't find it. So Prem Kishore can go. You can look in the chat. You want to ask a question, Prem? Yeah. Yeah. I don't know if that's the. Do we do that? Do you do that in the morning classes? Can I talk? Can I ask a question like this? Yeah, everyone will hear you. Okay. On Facebook. Okay. So first, thanks so much, Gurudev, for this class. Primero, gracias, Gurudev, por la clase. Creo que este toque estoy muy interesado acerca de estudiar este tema. Pero aún así es no muy claro para mí. Todo lo que dijiste fue muy claro, obviamente, y creo que se comparte. Pero para mí personalmente y honestamente el concepto de gracia en la cristianidad es más atractivo que la conciencia de Krishna, si soy honesto. Hay cristianos líderes que tienen este extremo de solo acepto a Krishna y haz lo que tú quieras. Y todos los líderes dicen aceptar a Cristo en tu corazón, a Dios en tu corazón, y trata de vivir la vida de acuerdo a su voluntad, pero es una cuestión de humildad. Tú entiendes que no vas a ser perfecto, la mente va a ir para allá, para acá no vas a ser perfecto, pero la misericordia de Dios vas a regresar de vuelta con Dios. Y hay este libro, hay libros que un gurú que se llama
La prueba final es la historia de un discípulo de Prabhupada donde ha hecho tanto servicio, tanto esfuerzo y una historia rápida, corta, que fue pegado por un tren y él estaba pensando en su esposa y dijo, y es tan importante controlar la mente en ese momento. Es lo que siento que en esta sociedad o en esta filosofía, no sé si particularmente la filosofía o entre la congregación, la sociedad, es que las palabras están más enfatizadas, porque el trabajo es más enfatizado, porque cuando decimos en el final y si mi mente se desvía solo un poco más y pensé en mi esposa, pensé en mis hijos en ese momento, eso se mezcla un poco, es arbitrario como al chance, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Y a veces me hago estas preguntas, ¿no? Esta broma, si muriera ahora, mañana, donde sea, ¿qué tan seguro estarías que regresarías con Dios de vuelta? Y la mayoría de los devotos dicen, no estoy seguro, 0, 5, 50, 60%. Y uno puede decir que está basado en humildad, si esa es la respuesta, pero diría que humildad para mí es, sí, voy a regresar de vuelta con Dios, no por mis propias palabras, sino por la misericordia de mi guru, la misericordia de Prabhupada, la misericordia de Krishna, pero 100% seguro con esa convicción y no pensando que en el momento de la muerte va a ser arbitrario y realmente falla, realmente le espera. Así que en términos de marcar una línea, yeah, so I think I've Nadia has to be able to. Nadia tiene que traducir a ruso. I think maybe we shouldn't translate the whole question because we don't have much time. Maybe we can just go to the answer and people will understand. Yo voy a traducir a ruso la pregunta. I can state the question and the answer. Yo puedo formular la pregunta y la respuesta. I think what you're saying is it seems in Christianity it's very clear. You accept Jesus, you're going to heaven. Creo que lo que estás diciendo it's not so clear where you're going. Creo que lo que estás diciendo es que en el cristianismo es muy claro que si tú aceptas a Jesús y vas de vuelta con él, y en el vaisnavismo no es muy claro. В нашей традиции это не настолько явно видно, то есть куда вы на самом-то деле идете. And that it seems in Krishna consciousness, in the balance of effort and mercy, effort's much lower, effort's much higher, and mercy is lower. In Christianity, effort's much lower and mercy is much higher. Y que parece que en el cristianismo la misericordia es más elevada y el esfuerzo del vaisnavismo es más elevado. El esfuerzo es en el vaisnavismo más elevado y la misericordia es más elevada del cristianismo. Part of the reason is because Krishna consciousness is more scientific than Christianity. Y por de las razones es porque la conciencia de Krishna es más científica que el cristianismo. We understand the modes of nature, and we understand a lifestyle within the modes of nature will produce the next life within a particular mode. Porque entendemos las modalidades de la naturaleza y sabemos que estamos en un tipo particular de vida debido a las modalidades de la naturaleza. So there are verses like that. You die in the mode of ignorance, you take birth this way, and passion this way, and goodness this way. And you go to different destinations. So it's a little more scientific in that sense. Así que los versos son más científicos, que dicen si tú mueres en la modalidad de pasión, te vas a ir de esta forma, en la modalidad de pasión vas a ir de esta forma. Es una visión más científica. Then you have, also some stipulations. If you think of Krishna at the time of death, you go to Krishna. Whatever you think of, you go there. So that's there. And that's probably why you see this problem. Así que también es estas estipulaciones, ¿no? Que si ves a Krishna al momento de la muerte, pues se va a volver автоматически отправитесь к Кришне. То есть, скорее всего, в этом и заключается так называемая ваша проблема.
Well, what you say is true. I think there is a lack of faith in mercy in ISKCON, and maybe more emphasis on Así being que a perfect follower cuando of rules and regulations as your like guarantee. Así que cuando uno dice, cuando la conciencia de Krishna está llena de reglas y regulaciones, больше акцент делается на ваши личные усилия, что если вы совершаете определенное действие, то вам гарантированы определенные последствия. My experience is that whether you're a perfect follower or not, in any case, mercy is most important. В моем понимании, en mi experiencia es, ya sea que seas un perfecto seguidor o no, la misericordia es más importante. милость, она все равно превалирует. But, you know, devotees understand that the extreme that Christianity has gone to, in which a very sinful person who doesn't redeem himself is going to heaven, it contradicts the essential principles of what modes you die in is where you go. So that becomes a problem for devotees, which could contribute to the attitude that you said that they have. Pero los devotos han tenido esta... explain it again. Christianity seems to, it seems not to have a scientific approach to the afterlife. Y el cristianismo parece que no tiene una aproximación distinta a lo que va a pasar después de la muerte. All non-believers don't go, and we know that's not the way the world is. Es como los creyentes van y los no creyentes no van, y no es la forma en la que nosotros creemos que esto funciona. So, according to Christians, we're all non-believers. Así que de acuerdo a los cristianos, nosotros no somos creyentes. Right? Правильно? Yeah. We have not been saved by Jesus. No hemos sido salvados por Jesús. So I think it's true what you say, that devotees, many may be minimizing the power of mercy. Creo que es verdad lo que dices, que tal vez los devotos pueden minimizar el poder de la misericordia and maximizing the power of following rules and regulations. Y maximizar el poder de las reglas y regulaciones. But you can err on the other side also, minimizing rules and regulations, maximizing mercy. Pero también te puedes ir al otro extremo, minimizar las reglas y regulaciones y maximizar la misericordia. And so if we go back to the example of Prabhupada saying, distribute my books, you go back to Godhead, open these temples, you go back, do these things. That transcends rules and regulations. But it does focus on the fact that you have done something more than just believe. Y si tú vas al ejemplo de Prabhupada que dice, hablan este templo y se van de vuelta con Dios, hagan esto y se van de vuelta a Dios, eso transgrede las reglas y regulaciones, pero también muestra la fe que está ahí. And we know that when Prabhupada spoke to priests, he always spoke about one thing: why are you killing cows? Y también sabemos que cuando Prabhupada habló con un sacerdote, siempre le habló de algo: ¿por qué están matando a las vacas? And probably if they stopped doing that, he wouldn't have a problem with anything else they said. Y probablemente si hubieran detenido de hacer eso, no tendría ningún problema con todo lo que hayan dicho. But that's the danger of it's just beliefs, because then how do you determine what is spiritual and not spiritual activity? Because within that context, it's almost like you don't need it in a certain sense, at least according to how we would define it. Así que es el peligro de las creencias, porque está definiendo como lo creemos, por lo menos de nuestro lado. I see Krishna consciousness. I see like Mahaprabhu coming to give mercy. It's very similar to Jesus forgiving everyone. Lo veo desde parte de la conciencia de Krishna, Mahaprabhu viniendo con misericordia, liberando a todos. The most important point is in the story of saving Jagai and Madhai, he said, I will forgive you for your sins, but don't commit them again.
Y creo que lo más importante es con la historia de Yagai Madai, cuando dice, les voy a perdonar por sus pecados, pero no los vuelvan a hacer. Where in Christianity, it's more like, I'll forgive you of your sins as long as you repent every time you sin. So that's a big difference there. Y en el cristianismo, donde es que dice, yo te voy a perdonar por tus pecados, y cada que lo peques, arrepiéntete. Que no es lo mismo. Yeah. I don't know if that answers your question sufficiently, or you have... I mean, I could follow up, but I don't know if that would be... It's just, we have more questions. I'm not sure we can take other... You can ask me on WhatsApp. Me puedes preguntar en WhatsApp, me está haciendo Frankie Show. Dice que puede debatir, pero hay otros devotos que tienen preguntas. How far mercy will extend itself. Es una distancia de qué tan larga la misericordia se extendería. Mercy extends itself to everyone, but there's some responsibility that comes with getting that mercy and keeping it. La misericordia se extiende a todos, pero va más allá de a todos, sino que hay cierta responsabilidad por obtenerla, que es más de lo que el cristianismo dice. Sí hay cierta responsabilidad por recibir la misericordia. That Prabhupada said that he basically said that most of the problems in the world are a consequence of killing the cow. Definitely the wars are a consequence. But he said, one purport, he said every problem would be solved if we stopped killing cows. Y es muy interesante porque Prabhupada habla de que la mayoría de los problemas del mundo se detuvieran si dejaran de matar vacas. And the Muslims were killing cows, and they went to Gandhi and said, you should stop them. And he said, oh, it's their religion, I can't stop them. So he frustrated everybody by saying that. Los musulmanes estaban matando vacas y fueron con Gandhi y le dijeron debes detenerlos y dijo su religión, no puedo detenerlos. Entonces frustró a todos los que habían ido a verlo. Any philosophy which would in any way rationalize sinful activity in the name of religion and going back to Godhead is extremely dangerous. So, cualquier religión que en nombre de la religión cometa actos pecaminosos es muy peligrosa, así que debemos de ser cuidadosos en entender eso. I know there are Christians who understand this, but the mainstream does not preach that as far as what I've heard. Y sé que hay cristianos que entienden esto, pero la mayoría no lo entiende, así que hay que ser cuidadosos en estos. You can send me a message if you want to discuss more. Okay, more questions. Puedes mandar un mensaje si quieres discutir más sobre esto, más preguntas. Yes, there was a question from Shuchan. The second question. Can you see it? You can just, I'm not there right now. All right. So Hare Krishna, I heard that serving local authorities, we can get mercy through them. Is it true? Then how Krishna thinks about the giving? Creo que he escuchado que los servir a las autoridades locales van a obtener misericordia a través de ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Krishna piensa acerca de dar misericordia si complacemos a las autoridades? Esta es una pregunta de Shujan. И что Кришна думает о том, как давать милость, если мы удовлетворяем наших авторитетов? Because Krishna says you're not a devotee unless you're a devotee of my devotee. Porque Krishna dice tú no eres un devoto a menos que seas mi devoto, querido devoto. You want to please me, please my devotees. Quieres complacerme a mí, complace a mis devotos. Simple, right? Es simple, ¿no? Prostada.
So next question, why Krishna gave mercy to Porque devotees? si me pregunta por qué Krishna les da misericordia a los devotos que no estaban listos para recibirla. Esa es otra pregunta de devota Malgosha. Because it's not that they weren't handling the mercy, it's just that later down the road they mishandled it. So he gave them an opportunity and they misused it. No es que no estaban listos para recibirla, o sea, en ese momento estaban listos, pero después hicieron mal uso de esta y pues sí, hicieron mal uso de esa. Y sabes, Krishna nos puede dar una oportunidad y siempre podemos hacer mal uso de esta. Then Sydney's asking, why is Krishna y Sydney está preguntando por qué Krishna me está dando misericordia. Because you can use it. Porque puedes usarla. And that's Krishna's nature. Y esa es la naturaleza de Krishna, darle misericordia a sus devotos. From Krishna Karshani, why are we rejecting the mercy? ¿Por qué estamos rechazando la misericordia? That's a question we all have to ask. We're probably afraid. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Probablemente tenemos miedo de estar muy cerca de Krishna. Afraid that we'll be unhappy if we surrender. Miedo de que vamos a estar infelices si nos rendimos. We'll be unhappy or can't handle if we surrender too much. Y vamos a estar infelices si nos rendimos mucho. Es el miedo, ¿no? Rasika says, Sangita le estaba diciendo en uno de sus seminarios de cuidado de los Vaisnavas que al final de sus vidas tienen muchos devotos, que al final de su vida tienen el devoto del síndrome devoto. Ellos tienen que necesitan ser puros para regresar semanas o meses, para ser capaces de regresar de vuelta al mundo espiritual. Ellos no están seguros si ellos van a tener misericordia después de una vida de servicio. Ellos están preocupados y si ellos van a lo lograrán, ¿no? Pero yo quiero pensar que tener fe de que Krishna siempre nos va a dar su misericordia porque siempre está cuidando de sus devotos. Él está siempre ahí con ellos. You know, like Rasika is saying, como gracias, como give us his mercy. And that faith also means wherever he wants to take us is okay. Y como Rasika dice, ¿no? Que siempre tener fe en que él va a dar su misericordia. Esa fe también significa donde sea que esté listo para recibirla, está bien. And we can take Prem Kishore's question to another level. It doesn't matter if you go back to God. Y también podemos tomar la pregunta de Prem Kishore en otro nivel. No importa si no vuelves de vuelta con Dios. Die in the mood that Krishna, I served you here as best I could. I'm willing to serve you anywhere you want, whatever you want me to do. And then that whole question is even out of our personally. I mean, philosophically, it's still there, but personally, it's out of our mind. Filosóficamente puede estar ahí esta afirmación de estoy sirviéndote, pero personalmente es como Krishna, te estoy sirviendo donde sea que me quieras mandar, está bien, no me importa si revuelvo contigo, ¿no? The reason this comes up is Prabhupada said if you have one pinch of desire, you can't go back to God, material desire. Y la razón está ahí de que si tienes una pizca de deseo material no puedes regresar de vuelta con Dios. But for a devotee who's dedicated their life to serving Krishna, Prabhupada didn't see them as having material desire. So maybe it's a misunderstanding. Pero para un devoto que ha dedicado su vida a Krishna, no se le ve como que el devoto pueda tener un deseo material. No está ahí. So, you know, we might have some material desires, but most of us don't act on those desires. So in that sense, we don't have material desires. Puede que no tengamos deseos materiales, pero no actuamos en esos deseos materiales, así que en ese sentido no tenemos deseos materiales. You know, it's like you're on your deathbed and Krishna comes and he says, look, Prem Kishore, there's two options here. One is go back to Godhead, and one is in your next life, you'll be world famous, wealthy, beautiful, everything you ever wanted materially, you could have. What choice are you going to make?
Es como si Choice, right? estás en tu cama de muerte, no es así, va a venir Krishna, Prem Kishore, y te va a decir, Prem Kishore, ok, tienes dos opciones, una vas a regresar de vuelta conmigo y la otra es que a la siguiente vida vas a ser rico, famoso y vas a tener todo lo que has siempre querido. Para nosotros no es una elección, ¿cierto? Krishna tells Prem Kishore, your house is ready in Malibu Canyon, or your house is ready in Prague. Which one do you want? And Prem Kishore is, well, I don't, how are the waves today, you know? It's like, let's go back to Godhead. It's an easy choice. Krishna viene y a Prem Kishore le dice, mira, tu casa te está esperando en Malibu y tu casa te está esperando en Braya. Así que Prem Kishore dice, bueno, ¿dónde están mejor las olas? O sea, no es una elección difícil para nosotros. So I think maybe there's some misunderstanding that devotees are actually maybe more Krishna conscious than they think they are. Creo que hay una mala interpretación de que los devotos piensen que son más conscientes de Krishna de lo que son. At least that's how I think. I don't think about going back. I mean, I think about going back to Godhead, like that'd be nice, but I don't worry about it. I just worry about service. Y, o sea, no es que no piense nunca acerca de regresar de vuelta con Dios, pero me preocupa más el servicio. Pienso más sobre el servicio. I actually think about the spiritual world a lot and what it'll be like when I'm there, but I don't actually think about going there. I think about service. De hecho, sí pienso mucho acerca del mundo espiritual y pienso cómo va a ser cuando esté ahí, pero no es que piense mucho acerca de ir a ir, sino pienso más acerca del servicio. And that, you know, if Krishna wants you to do service in hell, let's go. Y si Krishna quiere que haga servicio en el infierno, pues vamos. So then, you know, we're not worried about what happens at death. Entonces no me va a preocupar de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento de la muerte? And then Sydney's asking a question about, am I seeing mercy correctly? Y Sidney está haciendo la pregunta, ¿estoy viendo la misericordia de manera correcta? Everything is mercy. Todo es misericordia. And if Krishna takes something away from you, that's also mercy. Y si Krishna te quita algo, te aleja algo, también eso es misericordia, si lo ves de esa forma. And the ultimate mercy is whatever helps you become Krishna conscious. Y cualquier misericordia al final es volverte consciente de Krishna. Sometimes something happens and it's, you know, you can be upset about it, but then if you think about it, you said, well, actually it was good because it helped me become detached or it helped me become humble or whatever. So that's mercy. Así que algunas veces algo puede pasar y después te das cuenta y dices que fue bueno y dices, bueno, de hecho me fue bueno porque me ayudó a tener misericordia. So we have the next question is Victor's question. Yes, in Russian. Как научиться видеть милость в повседневных вещах? Самое главное, как научиться воспринимать как милость саму возможность и ежедневно повторять святые имена. Thank you so much for the class. How can we learn to see the mercy in the daily things, daily routine? ¿Cómo podemos aprender a ver la misericordia? To see the mercy, the ability, the opportunity to chant the holy names. ¿Cómo podemos ver la misericordia en la vida diaria y de verla como una oportunidad para cantar los santos nombres? Solo di la respuesta. People on the planet, and maybe 1 million are chanting Hare Krishna, and you're one of the 1 million. Solo do the math, and you know, by doing the math, you'll see how rare it is. Solo haz la matemática de cuántas personas están cantando en el mundo Hare Krishna. Puede que haya como 1 millón de personas. Haz la matemática y te vas a dar cuenta. Okay, who can do the math? ¿Quién puede hacer las matemáticas? What's the ratio? ¿Cuál es el porcentaje? 1 millón entre 8 billones. What is that? 1 out of every how many people? 1 millón, 80,000, 800,000. tal vez 8,000, 10,000. This one I can't figure in my head right now. Es lo que no puedo averiguarlo eso en mi mente ahora. What is 1 billion? It's ¿Qué es 1 millón? 1 million times 1,000 is 1 billion. 1 millón son como
como 1000 respecto a 8000. Anyway, this is a small ratio. Bueno, es un pequeño porcentaje. Y otra cosa que puedes pensar es, el Señor Chaitanya viene en un día, una vez en la vida de Brahma. That's 8 billion years. Son 8 millones de años. So if you miss the opportunity, well, let's just say the example Prabhupada gave, a frog is in a river and it sticks its head up and it goes right through the hole of a log. Like what are the chances of just randomly sticking your head up and it lands in the hole of a log? Very, very rare. So that's how rare it is to get a spiritual master. Prabhupada dice que del maestro espiritual es como si hubiera un hoyo en el techo y tú sacaras la cabeza por ahí. ¿Qué oportunidad habría de hacer eso, no? Turtle, maybe it's a turtle, not a frog. Frogs don't hang out. Una rana que saque su cabeza, sino otro tipo de animal, ¿no? No sé cuál es la traducción histórica. Pero, o sea, ¿cuál oportunidad hay de que pase? Es la oportunidad de que tengas que tomes conciencia de Krishna en esta vida. Srijan's asking about black magic, and just tell everybody to chant Hare Krishna and chant the mantras. Srijan está preguntando sobre magia negra. Solo diles que todos canten Hare Krishna. Que canten Hare Krishna. And we have a Bible quote: "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Una cita citaron a Mateo 7:21. No todos los que dicen para mí, Señor, entrará en el reino de Dios, pero solo el que lo hace su voluntad de mi Padre estará en el cielo. Es una cita de la Biblia. So the Bible has the balancing verse also. Así que la Biblia también tiene los límites en el verso. 0.0125. 0.0125. Tanya, 1 in 8,000? That's all? 1 en 8,000 es todo. Puede ser. Es que un devoto puso aquí que 1 entre 8,000, o sea que una persona de 8,000 personas es las que están cantando el Mahatma. In Los Angeles there's 20 million people. En Los Ángeles hay 20 millones de personas. 1 in 8,000. 1 en 8,000. No. Нет, не может быть, что 1 из 800 тысяч. Maybe. Может быть. Okay, tenés. Anyway, 1 in 8,000. 8 billones dividido entre 1 billón es a 8,000, dice. 8 тысяч. Достаточно низкий шанс. Gotta be. Anyway, the same chance as a turtle puts his head through a log, basically. O sea, las mismas oportunidades, básicamente. Heaven relates to the spiritual world, maybe, maybe not. ¿Se ha relacionado con el mundo espiritual? Tal vez no. 8,000, okay. You're rare, you're 1 out of 8,000. Es raro, eres 1 entre 1000. Okay, I think that's it, right? Anyway, as I've said a million times, and I would say a million and one times, como lo he dicho millones de veces, una vez en millones, es Prabhupada constantemente está tratando de que nos demos cuenta de que la gran oportunidad que tenemos para ser conscientes de Krishna, pero no siempre nos damos cuenta de esto. La clase ha terminado oficialmente y vamos a comenzar la sesión de Japa para todos los que quieran quedarse.
We already are live for Japa Sanga. If you want to start with it. Hare Krishna, Japa channels. I have to decompress from class. I usually take the theme from class and apply it to Japa. So, one of the great forms of mercy, greatest form of mercy, is the holy name. Bienvenido, cantores de Japa. Generalmente tomo el tema que estábamos viendo en clase para la sesión de Japa y justamente estábamos hablando de la misericordia. Jiva Goswami said the holy name is more merciful than Krishna. Entonces Jiva Goswami decía que el canto del santo nombre es incluso aún más misericordioso que Krishna. Because you can offend. If you offend Krishna, he may not forgive you. The holy name. You can offend Krishna, but take shelter of the holy name and overcome those offenses, and the holy name will forgive you. Porque incluso si llegas a ofender a Krishna, puede ser que él no te perdone. Pero si cometes ofensas al cantar el santo nombre, aún así te puedes refugiar en este y que And perdone because tus of our lack of ofensas. qualification, the holy name has to overlook those qualifications. Y debido a nuestra falta de cualificaciones, el canto del santo nombre nos puede ayudar a superar esas descualificaciones que tenemos. So sometimes when you're chanting, it's nice to allow yourself to feel this mercy, not just think about it, but actually feel how merciful the holy name is to accept you, to allow you to chant. Entonces, cuando cantamos el canto del santo nombre, no solamente tenemos que pensar en la misericordia que nos da, sino que tenemos que permitirnos sentir esa misericordia y todo lo que nos puede entregar. So maybe today our meditation can be how fortunate we are. Entonces, quizás el día de hoy nuestra meditación puede ser qué tan afortunados o afortunadas somos al poder cantar. And how merciful the holy name is. Y también qué tan misericordioso es el santo nombre. Hare Krishna.